Gracias y bienvenidos. Vamos a la sesión 11, que es el plan de aprendizaje. En esta sesión lo que haremos es atar todo eso que hemos aprendido en estas últimas 10 sesiones y reunir eso en un plan, donde yo te daré los elementos esenciales del plan, pero tú diseñarás tu propio plan de aprendizaje. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque tú sabes la mejor forma en que tú puedes aprender. Entonces, bienvenido y vamos a esto. Vamos a comenzar nuestra ya penúltima reunión. Y esta reunión es para entender cómo trabaja un sistema junto, unido. El objetivo es que tú encuentres cuál es el mejor sistema de aprendizaje para ti. Ese es el objetivo de esta reunión, tomando en cuenta todos los elementos que hemos visto hasta ahora sobre el cerebro. Entonces, lo primero que hay que entender es que lo que buscamos es ser productivos. Ser productivos es importante en nuestras vidas y hoy más que nunca es importante en nuestra sociedad. Porque el ser productivos nos lleva a poner la menor cantidad de recursos para obtener el mayor premio. Y en el estudio y en el aprendizaje los recursos básicamente se basan en tiempo. Así que vamos a ver los elementos más importantes del sistema y luego es tu función ordenar esos elementos para que te sirvan a ti. ¿Por qué? Porque nos hemos dado cuenta de que sistemas para estudiar hay muchos, pero el gran problema es que esos sistemas están diseñados para el autor del sistema. No están diseñados para ti o para quien lo lee. Por eso es que compramos libros para aprender a estudiar y rápidamente lo dejamos, porque no es parte de nosotros. En cambio, hoy vamos a tocar ciertos elementos muy generales con respecto al sistema y cómo se usa. Si es así, significa que vas a entender cuáles son los puntos fundamentales de ese sistema y además de eso, vas a crear tu propio sistema de aprendizaje. Bueno, comencemos entonces y vamos a comenzar por lo que llamamos la preparación. ¿Qué es la preparación? Lo primero que tenemos que preparar para aprender somos nosotros mismos. Eso significa que debo de sentirme responsable de mis resultados. ¿Qué resultados son los que estoy obteniendo? De mi comportamiento, cuál es el comportamiento que tengo que tener y de mis recursos, tanto a nivel tecnológico como a nivel personal. Ser responsable significa que si yo tengo unos resultados que quiero alcanzar, unos objetivos que quiero alcanzar, y utilizando el método que hasta ahora he utilizado no los alcanzo, lo que tengo que hacer es responsable y cambiar ese método. Esa es la primera parte de la responsabilidad. Tengo que cambiar ese comportamiento. ¿Para qué? Para cambiar los resultados que se obtienen. Recordemos que Einstein decía, loco es aquel que quiere resultados diferentes haciendo siempre lo mismo. Entonces, cuando tenemos una serie de métodos que hemos estudiado para memorizar, para agilizar la mente, si no los utilizamos para, o por lo menos si no los probamos para lo que queremos alcanzar, estamos siendo irresponsables. Cuando yo soy responsable, lo primero que tengo que hacer es entender cuáles son mis resultados. Tengo que fijar esos resultados en mí y tengo que usar mis emociones para ir en pos de esos resultados. El otro truco es imaginar cuál es la peor consecuencia que puedo tener en mi vida si ese resultado no es alcanzado. Y una vez tenga esa consecuencia, yo tengo que preocuparme por alcanzar el resultado.
Recordemos que si el cerebro, su misión fundamental es mantenerme con vida, si yo le digo al cerebro que para mantenerme con vida tiene que alcanzar ese resultado, con cualquiera de las técnicas que hemos visto, entonces el cerebro va a actuar en función de eso. También tenemos que trabajar en el comportamiento. ¿Qué comportamiento es el que tengo que lograr? Por ejemplo, comportamiento es, si ya sé que mi cerebro no distingue la verdad de la mentira, entonces ¿qué entrenamiento debo de darle al cerebro para que logre los resultados que quiero? O cómo voy a hacer los enlaces para que el cerebro pueda trabajar en eso. O cómo voy a trabajar toda la parte de los nombres de las casillas mentales. Todo eso es importante entenderlo. Tenemos que hacer cosas diferentes si queremos resultados diferentes. Y por otra parte, los recursos. El recurso más importante es el tiempo. ¿Cómo utilizo el tiempo para mejorar la metodología y para trabajar en función de mis objetivos? El tiempo es algo personal, el tiempo no es el mismo para todos. De hecho, dependiendo cómo trabajemos el tiempo, vamos a ser capaces de alcanzar nuestros resultados. Pero el tiempo es algo mental. Es importante que entendamos también que parte de nuestros recursos es nuestro cerebro. Y la forma como esos recursos sean alcanzados, la forma en que ese cerebro sea utilizado, va a redundar tremendamente en qué tan preparado voy a estar para alcanzar los resultados. Primero, ya sé que mi cerebro, si tiene serotonina y oxitocina, va a ser más proclive al cambio. Va a ser un cerebro mucho más productivo. Si puedo manejar las emociones, si puedo decidir en qué momento me puedo poner triste o alegre, en qué momento necesito ponerme dispuesto y con mucho coraje de que voy a alcanzar las cosas que quiero, todo eso tiene que ver con el cerebro. Y también el uso de la imaginación. El cerebro, recordemos que se fija más y recuerda más todo aquello que tiene un contexto, que tiene detalles, que tiene movimiento y que es fantástico. Todo eso va a ir orientado a un mejor uso de mi cerebro. Entonces tengo que empezar a preparar estos elementos. Tengo que tener mis estrategias para generar serotonina, las cuales ya vimos anteriormente, pero tengo que ponerlas dentro de un plan. ¿Cuándo necesito serotonina? ¿Cuándo necesito oxitocina? ¿Cuándo necesito tener emociones que me alimenten para conseguir lo que quiero? ¿Y en qué momento necesito utilizar mi imaginación? Todo esto es un plan que ya estás preparado para realizar, para hacer y para poner en práctica. Por otra parte, también tengo que saber cuáles son los paradigmas que necesito alimentar en mí. Y esto es algo muy importante, porque si los paradigmas cuando voy a una materia es que esa materia es quebradora, que esa materia nadie sale, que esa materia es bien difícil, si voy con esos paradigmas, eso significa que esos paradigmas no me van a ayudar a obtener ese resultado. Tengo que preparar paradigmas que tengan que ver con, bueno, yo que conozco ahora cómo funciona el cerebro, tengo un resultado a alcanzar, tengo recursos, yo tengo ventajas sobre las personas que en el pasado trabajaron ese paradigma y genero entonces un nuevo paradigma. ¿Cuál? Que con todas las armas que tengo ahora será fácil, no sencillo, pero sí será fácil obtener una buena nota en ese parcial y trabajar en consecuencia. Además, debemos ir a paradigmas productivos. Y paradigmas productivos es utilizar el menor tiempo posible de la mejor forma, o sea, trabajar con el cerebro lo máximo en el menor tiempo posible para lograr los mejores resultados. Entonces, esto es importante, cómo yo me tengo que preparar. Hacerme responsable,
manejar mi máximo recurso que es el cerebro y adquirir paradigmas que me hagan exitoso en las cosas que estoy haciendo. Luego hablamos de objetivos y lo primero que tengo que saber es qué quiero. ¿Qué quiero? ¿Qué objetivo me lleva hacia lo que quiero? Hay dos objetivos que pueden ser interesantes cuando uno está estudiando. El primero es sacar muy buenas notas, pero hay otro objetivo adicional, que es aprender. No es lo mismo aprender que sacar buenas notas. Son dos cosas diferentes, son dos paradigmas diferentes. Ahí hay otro que puede ser pasar, simplemente pasar. Entonces, dependiendo del objetivo que yo ponga, ese objetivo va a tener que ver mucho con que yo alcance o no lo que quiero. También hay objetivos del ego. O sea, tu ego, ¿qué quiere tu ego? No es descabellado pensar que tu ego quiere algo diferente a lo que tú quieres. Por ejemplo, tú puedes querer pasar, pero tu ego puede querer ser admirado, ser distinguido, ser reconocido. Y el ego hace muchas cosas para ser admirado, distinguido y reconocido. Por ejemplo, el ego puede sacar mala nota para ser reconocido, para ser distinguido, porque te distingues por la mala nota. O el ego también te puede hacer sacar muy buenas notas para lo mismo, ser reconocido y admirado. Entonces, ¿hacia dónde va a ir el ego? Fácil, el ego va a ir hacia el camino que le dé a él una menor resistencia. Lo mejor y lo que puedes hacer es trabajar el ego para darte cuenta si la necesidad de eso es ser admirado. Para eso yo te recomiendo que veas en mi página web están los hábitos inconscientes de comunicación. Yo te recomiendo que veas esos hábitos inconscientes de comunicación para que entiendas cuáles son las necesidades del ego. Algunos egos van a querer ser respetados, otros van a querer ser queridos, otros van a querer ser admirados. Y así, y dependiendo de la necesidad de tu ego, así puedes comunicarte con él para que sepas qué es lo que tu ego busca y poder entre los dos generar un objetivo, tanto para ti como para tu ego. Si los objetivos van en función de notas, hay que poner con cuánto deseas pasar una materia. Generalmente aquí lo que yo recomiendo no es poner una nota como tal, sino poner un intervalo. O sea, vas a sentirte bien si la materia la pasas entre 8 y 10. Y ahí está el intervalo. Cualquier nota que vaya entre 8 y 10 va a ser buena para ti. Esto es importante porque si ponemos una nota 8 o 10 o 9, le damos menos flexibilidad al cerebro para que pueda trabajar y pueda darle tiempo a otros asuntos importantes. Entonces, dentro del sistema, cuando te pongas unas notas, pueden ser notas de poner en esta materia voy a sacar al menos 8. Al menos 8 te da chance para ir de 8 a 10 bastante. Siempre hay que poner el límite inferior en el sentido de darle chance al objetivo de que puede sacar 8 o más. 8 o más. Entonces eso es importante. Por eso los objetivos deben ir con un intervalo. La otra cosa que tenemos que preparar son el tiempo. El manejo del tiempo es una de las cosas más difíciles que pueden haber para un estudiante. Pero la verdad es que tienes que escoger entre qué es urgente y qué es importante en tu vida. Y ordenar tu tiempo en cuanto a eso. Todo lo que es importante, todo lo que tienes que aprender, todo lo que tienes que hacer, tienes que ponerlo en un programa. Tienes que aprender a programar tu tiempo en un horario establecido y no pasarte de ese horario. Por ejemplo, si definiste una hora para aprender un tema, no pasarte de esa hora aunque no hayas terminado el tema. Puede ser que el tema no lo hayas terminado y llegó la hora. Lo que tienes que hacer en ese momento es cortar y definir otra vez una fecha y una hora para seguir trabajando en ese tema y volver a definir la hora.
Lo que quiero que hagas con esto es que tu inconsciente no piense que defines una hora pero no la cumples, sino que lo que tienes que definir es esa hora. Aunque te guste la materia y aunque sigas ahí, si definiste esa hora hay que cumplirlo. Y después hay que aprender. Si no llegaste a la lección, a finalizar la lección en esa hora, tienes que aprender por qué. ¿Por qué no llegaste a eso? Porque el tiempo era muy corto, porque estabas en redes sociales y estabas estudiando al mismo tiempo, porque no hubo una concentración en ese momento. Tienes que aprender a entender cómo manejas tu tiempo. ¿Por qué? Porque así vas a llegar a una determinación de tu horario de trabajo y tu inconsciente va a saber que tiene que obligatoriamente trabajar a esa hora, en ese momento, ese tema. Puedes privar también a tu inconsciente de ciertos premios, por ejemplo, cosas que te gusten. Puedes privarlo de esas cosas porque no cumplió el llevarte a estudiar a esa hora. Esas son cosas importantes. Mira los videos anteriores que hemos trabajado y ahí verás cómo funciona el inconsciente. En la preparación también podemos saber algunas otras herramientas. Primero, ¿cómo nos enfrentamos a exámenes? Los exámenes son una cosa muy interesante y te invito a que lo veas como lo vería un deportista. Imagínate tú un deportista que tenga partidos los sábados que tienen que ganarlo y es deportista de élite. Ponte en un Barcelona, un Real Madrid o si eres del básquetbol, pues en algún equipo de básquetbol de alto rendimiento. Tienes que entrenar. Los exámenes son entrenados. ¿Y qué digo yo cuando los exámenes son entrenados? Bueno, que tienes que hacer exámenes. Pídele a tus compañeros, pídele a tu grupo que hagan exámenes, que una vez le toque a uno, una vez le toque a otro, hacer un examen y lo contestas. Lo contestas tal y cual estarías contestando un examen en un aula. Eso te va a servir de entreno. Esto te va a servir para que tú puedas entrenarte para llegar al momento en que el examen sea hecho. Por otra parte, como todo deportista, tienes que tener estrategias. Por ejemplo, música. ¿Qué música te pone fuerte psicológicamente para enfrentar cualquier reto? ¿Qué música le da a tu ego, a tu yo, la fuerza necesaria? Y en el examen, si no tienes la oportunidad de tener esa música en una grabadora o en unos audífonos, en el examen empiezas a tararear la música, empiezas a recordarla y esa música lo que va a hacer es darte seguridad al momento de estar contestando tu examen. Algunos dicen, mire, lo que hay que tener es música clásica. Sí, pero el problema es que si no estás acostumbrada o acostumbrado a escuchar música clásica, lo más probable es que te duermas. No para todos funciona la música clásica. Otros dicen, hay que tener marchas, porque las marchas hacen que la gente se ponga firmes y alerta. Pues igual, lo que tienes que buscar es cuál es tu música preferida. Cuando la escuchas te sientes feliz, te sientes contenta o contento y vas a por todas por ese examen. Entonces, tienes que entender cuál es la música que te gusta y llevarlo. ¿Para qué? Para que te dé seguridad. Vamos a entrenar a nivel de cuestionarios, entrenar a nivel mental. ¿Qué significa a nivel mental? Que te pongas en un momento determinado y que te imaginas que estás resolviendo el cuestionario o el examen que estás resolviendo en el aula. Y que te sientas y que te imagines que estás con una gran seguridad resolviendo ese examen con una gran pasión y que todas las respuestas vienen fácilmente a tu cerebro. Eso es el entrenamiento mental. Los grandes jugadores de tenis, los corredores de carrera, cualquier deporte es entrenable. Y uno de los entrenos que se hace es imaginar que se está en el momento
trabajando y desempeñándose. Eso le va a dar tranquilidad a tu mente. Todo entrenamiento le da, y no necesitas entrenar durante 1 hora. Te sientas 3 minutos, 4 minutos, 5 minutos, te relajas y empiezas a imaginarte que estás contestando ese examen y que lo estás contestando muy bien y que las respuestas vienen automáticamente a tu mente, y eso es parte del entrenamiento. El día de, el día del examen. Bueno, una revisión rápida de todo el material que vas a trabajar, y usar las herramientas que tienes a la mano. ¿Qué me refiero con herramientas? Bueno, tus ejercicios de oxitocina, serotonina, el manejo de emociones, recordar todo lo que hemos visto de tranquilidad mental, de los entrenos que has hecho. Todo eso te va a dar la seguridad de trabajar en el examen. Eh, Cuando hablamos también de revisar, hablamos de revisar el aprender, tu aprendizaje, y de revisar también el examen. O sea, cuando tengas el examen en tus manos, antes de ponerle tu nombre o cualquier otra cosa, una revisión rápida para detectar qué es lo más fácil, cuáles son las preguntas más difíciles, cuáles son las preguntas que van a querer un desarrollo y cuáles son aquellas, si es que hay, de opción múltiple. Una vez encuentres las preguntas más fáciles, son las más rápidas de contestar y las vas contestando rápidamente. Ya las marcaste, las revisaste, ya viste cuáles eran las fáciles, ya viste cuáles eran las difíciles y vamos por las fáciles primero. Una vez has terminado de contestar las fáciles, pues vamos a las difíciles. No es lo más inmediato, pero sí es lo que vas a empezar a trabajar en ese momento. Si las preguntas son de desarrollo, lo mejor es hacer un mind map como el que tenemos en una página y empezar ahí a escribir y a ilustrar todo lo que te venga a la mente con respecto a esa pregunta. Y después tomas esas ideas y con eso haces un microensayo. Es más, puedes dejar el mind map como referencia en la misma hoja de papel en la cual vas a trabajar el ensayo, vas a desarrollar el examen. Y si es de cuestión de respuesta múltiple, pues lo que tienes que ver es tu intuición. O sea, tu intuición tienes que hacer, lees la respuesta y después, según tu intuición, la marcas. Y vas marcando según tu intuición. Después de marcar según tu intuición, lo que tienes que hacer es volver a leerlas y justificarlas. Ya, lógicamente que esa es la respuesta. Otra forma de verlo, de respuestas múltiples, que es otra estrategia muy buena, es ver descartar primero la que no es la respuesta. O sea, en A, B, C y D, lo primero que hago es descartar aquello que definitivamente no es la respuesta y ya me quedo solo evaluando las que sí considero son las respuestas. Es importante revisar, en la parte de revisar, es importante saber qué estoy aprendiendo y revisar todo el material que tengo para el examen, en el momento del examen, resolver, y si hay alguna duda que tengo al final, pues rectificar esa duda. Como te digo, lo importante acá es que vas a aprender. ¿Cuál es el objetivo que te planteaste? Si el objetivo es solo pasar, si el objetivo es aprender o si el objetivo es pasar con las mejores notas. En cuanto, vamos acá, en cuanto a las clases, es importante lo siguiente. Primero, tomar apuntes. Y para tomar esos apuntes, crea tus propios signos. Abrevia tus propios términos. No todos los signos y todos los términos deben ser según el diccionario. Tú puedes crear tu propio signo. Para poner pero, por ejemplo, una P y una R, utilizar para la palabra por los conocidos símbolos de suma, sumar, más, menos, por, entre. Eso te ahorra un montonazo de tiempo
abreviaturas tuyas con respecto a ciertos términos, a ciertos elementos, y eso significa que tienes que hacer tu propio código personal. Eso, tu código personal te va a dar la prisa necesaria como para trabajar rápidamente y tomar rápidamente los apuntes. En esto del código personal es como la taquigrafía, ¿no? O sea, yo tenía amigas en la universidad con las que sabían hacer taquigrafía y rápidamente ellos tomaban los apuntes de una forma impresionante. La otra estrategia para los apuntes es hacer mind map, o sea, hacer mapas mentales e irlos trabajando. Puede ser que esto te parezca un poco complicado, pero es una de las mejores formas de acostumbrarse y aprender a tomar apuntes. Entonces los apuntes son sumamente importantes. Luego la atención y el enfoque con respecto a lo que estás viendo, y la mejor forma de poner atención es a través de preguntas. Te vas preguntando a ti mismo qué está diciendo el profesor, qué me quiere decir con esta idea, cómo puedo resumir esta idea. Por eso los map mappings son importantes, porque aquí automáticamente vas generando el mapa mental, vas generando esas ideas. ¿Qué te quiere decir el profesor? ¿Cómo puedes ilustrar esa idea? ¿Qué ejemplos se están dando? Todo eso lo vas a ir trabajando con tu mind mapping. Por eso el mind mapping es importantísimo. Luego tienes que acostumbrarte que cada vez que vas a estudiar eh, o que vas a una clase, lo primero que tienes que hacer es entrar en la zona. ¿Qué es entrar en la zona? Es cuando el profesor está enfrente explicando la clase, es que no exista otra cosa más que eso. Cuando te digo entrar en la zona, es entrar en una zona de exclusividad de la atención. Lo que esté pasando a la derecha no me importa, lo que esté pasando a la izquierda no me importa, ni lo que esté pasando detrás de mí. Sino que en mi zona tengo que generar un comportamiento, tengo que definir reglas, cuáles son las reglas que se van a dar en la zona, cuando esté en la zona. Por ejemplo, la atención es concretamente a las palabras del profesor. Tengo que generar un comportamiento. No, en la zona no se habla, en la zona se escucha. En la zona se encuentran relaciones entre ideas, en la zona se generan mapas mentales y tengo que tener una intención en la zona. ¿Y cuál tiene que ser la intención para alguien que está estudiando? Aprender. Esa es toda la intención. Para entrar en la zona tienes que definir un pequeño rito. Cada vez que, por ejemplo, estás esperando en la universidad al profesor o al instructor en un curso o un seminario, cuando comienza el tema, respira 3 veces profundamente por tu nariz y saca el aire por tu boca. Y ya defines eso como entrar en la zona. Para salir de la zona, una vez ha terminado la clase, respiras 3 veces profundamente y ya sales de la zona. O sea que los comportamientos que en la zona te regían ya no te rigen fuera de la zona. La zona es un concepto muy interesante porque le ayuda a tu mente a planificarse, le ayuda a tu mente a generar valor adicional en el momento en que esté dentro de la zona. También es importante, pues, hablamos apuntes, atención y entrar en la zona como resumen de estar en una clase. Hablamos de todos estos elementos que nos van a llevar a captar mejor las clases, a entender mejor las clases y a reducir sobre todo y el momento en que estemos estudiando en nuestras casas o en otro lugar que no sean las clases. Por eso es importante entrar en la zona. Por otra parte, cuando hablamos de aprender, pues aprendemos cuando leemos y para eso hay que hacernos amigos de la lectura. Cuando digo amigo de la lectura es cuando vemos un libro y tenemos la actitud, qué libro, esto me va a tocar estudiar o esto me va a tocar trabajar.
no es la mejor actitud. Tengo que volverme amigo del libro. ¿Y cómo me vuelvo amigo de un libro o amigo de una materia? ¿Cómo me vuelvo amigo? Conociendo. Entonces tengo que conocer la materia. Tengo que preguntarle a la materia, ¿en qué me vas a ayudar? Tengo que preguntarle a la materia, ¿cuáles son tus intenciones para conmigo? Para conocer cuál es la expectativa de la materia. Y tengo que tener ese conocimiento claro en mi mente. Tengo que entender si es un libro el que voy a trabajar, cuáles son los temas del capítulo que voy a leer, cuáles son los subtemas. Primero hacer una rápida revisión, temas, subtemas. Hay cuestionarios, no hay cuestionarios, hay ayudas visuales, no hay ayudas visuales. Hacerme amigo. Y la forma de hacerme amigo es conocer. Y entre más yo conozca a mi amigo, más lo voy a entender. Ese es el truco. Por otra parte, pues aprendemos con la memoria. Ya vimos todas las estrategias de memoria a trabajar. Y también, pues, a través de herramientas. Y cuando hablamos de herramientas, hablamos de nuestra imaginación, de nuestra inteligencia, de todos los metaprogramas químicos que tenemos en el cuerpo y de las herramientas de creación que tenemos. De esto ya tienes tú mucha información al respecto y espero también que mucha práctica. Esto me lleva también a que veamos el trabajo en grupo. Cuando vemos el trabajo en grupo, uno de los más grandes problemas de los grupos es que no son capaces de planificar qué es lo que el grupo va a hacer. Todo trabajo en grupo tiene que llevar objetivos, cuál es el objetivo de que el grupo se haya reunido y cuál es el objetivo del trabajo que van a hacer, aportes, qué es lo que va a aportar cada miembro del grupo, si van a ser recursos materiales, si van a ser recursos intelectuales, si va a ser lecturas de capítulos y explicación, horarios, qué horarios son los que el grupo tiene para reunirse y tengo que definir, al igual que definí cuando estoy estudiando solo la zona o cuando estoy en clase la zona, tengo que definir en el grupo la zona. ¿Qué es la zona? La zona comienza con una entrada y va a tener una salida y dentro de la zona van a haber reglas de interacción. Estos elementos van a hacer que el trabajo en grupo sea mucho, pero mucho más impactante con respecto al resultado que se busca. En la zona no se hablan de ciertas cosas, en la zona no se está pendiente del teléfono celular, en la zona no se generan dificultades. Lo que se hace en la zona es producir. Entonces es importante que tú definas qué es lo que va a hacer el grupo en la zona. Y una vez entran todos a la zona, hay que hacer también un rito, un pequeño rito de entrada en la zona de parte del grupo, que puede ser una oración, puede alguien del grupo orar y pedirle a Dios sabiduría, pedirle a Dios iluminación, y que desde ese momento ya los deja en la zona, puede ser eso. Puede ser algún grito de entrada, puede ser que todos digan entramos y todos entran en la zona. Puede ser algún rito que el grupo se haya tomado éxito o repetir cuáles son los objetivos o etcétera. Una vez en la zona, al igual que cuando estás en clase o cuando estás estudiando para que tengas una zona de estudio, el grupo debe de seguir los comportamientos y los lineamientos que en la zona se siguen. Una vez se vaya a terminar en la zona, también se cierra la zona. O sea, todos salen de la zona también con un grito, con un rito, con una felicitación de cada uno por haber estado bien en la zona y después se hace un aprendizaje del grupo de qué fue lo que resultó en la zona y qué no fue lo que resultó. Esos elementos son sumamente importantes. Eso significa que el grupo puede sacar del grupo cualquier integrante que no respete estar en la zona.
puede sacar cualquier integrante. Entonces estar en la zona se vuelve algo importante. También los grupos pues definen cuáles son los recursos con los que cada uno va a poder trabajar y va a poder colaborar para el grupo. Veamos. La otra cosa importante es que tú tienes que tener un mantenimiento propio. Si solo te dedicas a estudiar tu carrera en una universidad, no vas a salir bien, porque la vida es más que una carrera, es más que una materia. Tienes que tener un mantenimiento, un régimen de mantenimiento que tenga que ver con deportes, que tenga que ver con artes, ya sea meterte a una escuela de teatro, aprender un instrumento musical, aprender algún arte plástico, pintura, escultura, para que puedas esas energías que se quedan, que no son tan positivas, irlas desarrollando y depositando en tus pasatiempos. El descanso también es algo que tienes que hacer. Si estás muy agobiada o agobiado por una materia en un día determinado, lo mejor es que siempre apliques una tarde de un día de semana o un día entero si es posible para descansar, que no sea ni sábado ni domingo. Puede ser un miércoles, puede ser un día también rotatorio en función de tus exámenes y en función de tus laboratorios. No todo el día es necesario estudiar, no toda la semana es necesario estudiar porque te puedes quemar y es importante cuidar de ti. Por eso es que tenemos este elemento que se llama mantenimiento. Luego, pues, estudiar en el sueño, que es importante, y estudiar con música. ¿Cuál es la mejor música para estudiar? La que más te guste, siempre y cuando la pongas de ruido de fondo y sientas que no te interrumpe. O sea, igual puede ser un rock pesado si sientes que eso es lo que te gusta, pero que después de estudiar te contestas las preguntas de una prueba y aprendiste. Puede ser música clásica, puede ser música instrumental, eso va a depender de qué música te gusta y te pone en concentración para estudiar. La ventaja acá es bajarle el volumen y tenerlo como ruido de fondo la música. Y lo otro es el sueño. El sueño es algo que tenemos que utilizar también para aprender. Y la cuestión es que cuando tú duermes, el cerebro no se apaga. El cerebro sigue trabajando y empieza a conectar todo lo que te pasó en la mañana, lo empieza a conectar en el sueño. Por eso es que muchas veces uno sueña cosas o recuerda, porque uno sueña siempre, pero recuerda cosas en su sueño que pasaron en el día. Entonces, cuando hablamos de aprender en el sueño, es dormirte estudiando, teniendo en tu mente la materia que quieres aprender, estudiando o leyendo, y por la mañana hacer un breve repaso de no más de 5 minutos del material. Eso va a hacer que lo que se quedó en tu inconsciente de ese material lo vas a recuperar para tu consciente. Entonces el repaso te va a servir para eso, porque el cerebro sigue trabajando. Además, y te invito a que lo veas en internet, recordemos que cuando el cerebro duerme, entra a lo que se llama las ondas teta, que son las ondas donde el cerebro aprende y repara y conecta. También el cerebro, otra cosa que hay en el sueño es que no hay tiempo. O sea, el cerebro empieza a relacionar todo lo que aprendes con tu vida y empieza a trabajar en función de eso. Eh, Aquí también tenemos que la música que oímos, pues como si es música de fondo, lo que tiene que hacer es bajar nuestras ondas cerebrales a un estado alfa de medio hipnosis. Pues por eso te digo, puede ser cualquier música que tú sientas que te hace fluir, que la oyes y la música está ahí y no te atrapa, pero sí te ayuda a fluir en la vida.
Entonces busquemos música que nos haga entrar a un estado alfa, donde vamos a aprender mucho, mucho más y mucho mejor. Todos estos elementos que hemos estado hablando, todo esto va a tener sentido si hacemos un plan. Un plan que nos diga qué quiero, desde dónde voy a hacer lo que quiero, las correcciones si son necesarias, por dónde tengo que ir y a dónde tengo que llegar. Este plan es en realidad todo lo que hemos hablado, ponerlo en escrito, desde cómo van a ser mis preparaciones día a día, antes de ir a la universidad, ejercicio, todo lo que voy a hacer en mi día a día, mi preparación, cómo voy a trabajar en mis exámenes, cómo voy a hacer mi mantenimiento, cómo voy a trabajar en grupo, o sea, todos estos elementos, aprender las clases, herramientas, tengo que depositarlos en un plan. Es la única forma en que lo vas a hacer. Si tú no haces un plan, entonces no vas a poder aprender más rápido. ¿Por qué? Porque el plan me da la pauta. Me da la pauta en función de qué quiero. O sea, qué quiero estudiar, qué resultados quiero de mi estudio. Ese es el qué resultados quiero. Es diferente la actitud o el comportamiento si el resultado es pasar aunque sea quebrado, aunque sea raspado, o si el resultado es, eh, bueno, raspado es con la nota mínima, ¿no? Aquí en El Salvador así se dice. O lo que quiero es aprender, o lo que quiero es sacar las mejores y más altas notas. Depende de eso, va a ser mi comportamiento en el plan. Y de aquí tengo que saber desde dónde voy a conseguir el plan. ¿Y cuál es la idea del desde dónde? El desde dónde son todos estos elementos que hemos hablado. Entrar en la zona, preparación, ensayar los exámenes, clases, aprender, usar las herramientas que tengo. Todo eso te va a ayudar en el plan. Luego la corrección. Día a día voy corrigiendo. Si el plan no me está dando resultados, le voy haciendo correcciones para llegar al resultado donde quiero. ¿Por dónde? El por dónde es el tipo de personas con el que voy a trabajar, el tipo de horarios que voy a tener, todo eso es por dónde. El por dónde es el cómo, o sea, cómo voy a realizar mi plan, y el a dónde es a dónde tengo que ir para comenzar mi plan. Por ejemplo, si quiero serotonina, ¿a dónde voy a ir? A practicar estas técnicas. Si en la universidad hay gimnasio, pues ese es a dónde puedo ir para aumentar mis niveles de serotonina, oxitocina y también para generar en mí lo que llamamos el mantenimiento. Todos estos a dónde son importantes tomarlos en cuenta. Bueno, este es la penúltima sesión que tenemos. La siguiente sesión, que va a ser la otra semana, va a ser preguntas y respuestas, o sea que es una sesión en vivo. Por lo tanto, voy a necesitar que me envíes qué fecha y a qué hora de la próxima semana, de preferencia de 5 a 7 de la noche, nos podemos reunir vía internet para que me hagas preguntas con respecto a esto y sobre todo para que me enseñes tu plan. Lo que tienes que presentarme la próxima semana es tu plan, cómo lo has definido. Y una vez has definido tu plan, yo te doy algunas correcciones y tú ya lo empiezas a seguir y eh, a sacar la nota que te has decidido sacar y a aprender lo que te has decidido aprender. Así es que no me queda más que darte las gracias y pedirte que utilices todas estas herramientas que hemos visto. Si tienes preguntas, prepáralas para la próxima semana, pero que tengas preguntas no implica que no empieces a hacer tu plan. Empieza a hacer lo que puedas de tu plan hasta donde entiendas de tu plan y la otra semana con las aclaraciones pues vamos trabajando con eso. Muchas gracias entonces y puedes ver este video cuantas veces quieras. Va a estar 48 horas
a tu disposición. Gracias.